Muy bien, ¿quién nos quiere dirigir en oración antes de empezar la clase esta mañana? Yo. Adelante, hermanita, por favor. Señor nuestro que estás en todo lugar, Señor, en todo momento. Sé que en este momento estás aquí con nosotros, Señor, para que podamos entender de tu palabra, para entender lo que tú nos dices, Señor. Pon en el pastor las palabras tuyas, Señor, no las que sean de él propia, Señor, sino tu palabra. Señor, gracias porque estamos aquí, todos nuestros hermanos reunidos en tu santo nombre, Señor. Y más este día que lo estamos dedicando más a ti, Señor, porque es el día en que te vamos a recordar en la última cena, Señor, y la vamos a recibir para recordar todo el sacrificio que has hecho por nosotros, por nuestras vidas, Señor, porque seamos fieles a ti y lo recordemos cada vez que comamos del pan y del vino, que el vino es tu sangre, Señor, y el pan es tu cuerpo. Señor, te pido que nos abras el entendimiento para que podamos entender tu palabra. Señor, apresura los pasos de las personas que faltan para tu gloria, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muy bien, estamos estudiando la epístola a los Hebreos, estamos en el capítulo 9. Abra su Biblia ahí, por favor, Hebreos capítulo 9. Gracias. Y esta mañana continuaremos con la sección de los versículos 11 al 14. Hebreos 9, versículos 11 al 14. Oh, sí. Esta es la Biblia. Sí. Allá está la verde, la de... Es que iba a buscar. Ok, bien. Y en su libro de estudio es la página 61. Página 61. Antes de empezar, recordemos qué es lo que está tratando de hacer aquí el escritor de Hebreos. Si se recuerdan, cuando empezamos el estudio decíamos que uno de los principales objetivos que perseguía el escritor de Hebreos era, en este caso, a la iglesia que escribe, que vamos a pensar que la iglesia en Jerusalén, que estaba mayormente compuesta por gente hebrea, les estaba tratando de decir todo lo pasado, todo el antiguo pacto, todo el antiguo testamento ha sido ya superado por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los está invitando a dejar los ritos de Levítico, los ritos que ahorita estamos estudiando según el plan de estudio de la Biblia, el plan anual de estudio de la Biblia. Estamos ahorita precisamente en el libro de Levítico. Y está diciendo el autor de Hebreos, todo eso que ya sabían ustedes antes tiene que abolirse porque ahora está Cristo, y Cristo es superior a todo eso, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Entonces, con esa idea en mente vamos a leer esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está intentando hacer el autor de Hebreos? Muy bien, vamos a leer primero los versículos 11 al 14. Dice el autor de Hebreos, si quieren lo leemos al unísono: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No me toca predicar esta mañana, pero quiero resaltar la última parte de este versículo 14. ¿Para qué limpia Dios nuestras conciencias? Para que sirvamos a Dios. Para que sirvamos al Dios vivo.
Esa es la razón por la que usted y yo hemos sido limpiados por la sangre de Cristo de toda nuestra vida pasada. El objetivo de que usted y yo seamos cristianos es para que sirvamos al Dios vivo. No pierda eso de vista, ¿va? Está para un sermón, ¿va? Como dice el hermano Luis, un pasajazo. Aquí se puede tomar para evangelizar mucho. Bueno, muy bien. En su libro, vamos a leer la página 61, el último párrafo, por favor. Cristo ministra en el verdadero tabernáculo. Cristo cumple el sentido espiritual del día de las expiaciones. El versículo 11 empieza con una hermosa frase que indica claramente la transición de lo viejo a lo nuevo, mas estando ya presente Cristo. Todos los defectos y la ineficacia del régimen antiguo dependían de la ausencia del verdadero Redentor, pero Él ya se ha presentado, siendo la sustancia real de cuanto se prefiguraba tanto en los enseres del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, como el ritual de los sacrificios y las ofrendas. Han cumplido su cometido, pues pueden retirarse. Bien. ¿Cuál es el sentido espiritual del día de las expiaciones, según Levítico? Cada cuánto entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Una vez al año. Una vez al año, ¿va? ¿Qué tenía que hacer antes de entrar al lugar santísimo? Arrepentirse primero, ¿no? ¿Perdón? Arrepentirse y purificarse. Arrepentirse de sus pecados. ¿Cómo se purificaba? ¿Mediante qué? Hacia un holocausto, un sacrificio. ¿Va? ¿Qué sacrificaba? ¿Se acuerdan? Animales. Sí, pero los animales soy yo, pero no, a mí no. ¿Qué clase de animal sacrificaba? Un becerro, un cordero. ¿Por qué? Porque prefiguraba a Cristo. Ajá. Entonces ahora dice el escritor de Hebreos, todo eso ya pasó. Todo eso era símbolo en su momento de lo que tenía que ser en el futuro. Entonces dice, hay que erradicarlo ya. El sacrificio, ¿verdad? Todos los utensilios, la vestidura sacerdotal, todo eso, dice, eran prefiguraciones de lo que es hoy. Como un ritual. Como un ritual que ya no hay que seguir. ¿Va? Si usted se pregunta por qué los sacerdotes se visten así todavía, es porque no han entendido esa parte de Hebreos. Así es. Somos sacerdotes, todos debemos ser sacerdotes de Cristo, pero no necesitamos la vestimenta, ni el urim, ni el turim, ni nada de lo que se ponían en ese entonces, porque era prefiguración, esos ritos, ese ritual que se hacía de los sacrificios, era para ese entonces, para prefigurar lo que iba a ser Cristo hoy. ¿Ah? Entonces dice el escritor de Hebreos, todo eso ya cumplió el propósito para el cual Dios lo ordenó, porque fue ordenanza de Dios. ¿Ah? Dios lo ordenó que se hiciera de esa manera. Sí, porque no teníamos la Biblia. Así es. Así es. ¿Vamos bien? Sí. Página 62, primer párrafo, alguien que me debe leerlo, por favor. Aarón. Aarón, en el día de las expiaciones, después de toda la labor preliminar que exigía su propia flaqueza, recogía la sangre del macho cabrío sacrificado por el pueblo en el altar de los holocaustos cerca de la puerta del atrio del tabernáculo, y luego atravesaba el atrio para adentrarse en el lugar santo por la hermosa cortina que cubría la entrada. Normalmente, junto con sus hijos, quedaría allí para ejercer su ministerio en relación con la mesa de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Pero en aquel día tan especial no se hallaba nadie allí, sino él solo, y no había de parar, sino proseguir temblando, llevando su preciosa carga hacia el velo, dentro del cual subían nubes de perfume del incensario. Levantaba el velo y se hallaba ante el arca donde Dios manifestaba su gloria. Su cometido era el de meter la sangre o vida del sacrificio, velo adentro, esparciéndola 7 veces, número de la perfección, delante y sobre el propiciatorio.
Así el símbolo de la muerte expiatoria se presentaba en la presencia de Dios y respondía por iniquidades del pueblo. No había asiento a la diestra de aquel trono, pues la obra no se terminaba nunca, sino que el simbolismo, repetido bajo varias formas todos los días, había de llevarse a cabo de nuevo cuando viniera otro día de expiaciones. ¿Se acuerdan? El domingo pasado le preguntaban al hermano Luis, que está dando la clase el domingo pasado, bueno, ¿y cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba los sacerdotes? ¿Qué tenían que hacer? Porque no era uno solo. Aarón era el sumo sacerdote, ¿no? Pero había sus hijos y otros sacerdotes levitas. Y si se acuerdan, entonces el tabernáculo estaba compuesto primero del atrio, en donde llegaba el pueblo a dejar sus ofrendas, ¿no? Y luego había una tela o una cortina a donde no podía entrar el pueblo se quedaba en el atrio, ¿no? Solo los sacerdotes podían atravesar esa cortina para entrar al lugar santo, y en ese lugar santo es donde se llevaban a cabo los sacrificios de las ofrendas. ¿Vamos bien? Sí, ¿Cada cuándo, según esto, se hacía? eso siempre, ¿no? Era constante, era constante. todos los días. Todos los días. Todos los días. Cada persona que reconocía su pecado, si se arrepentía en ese momento, podía ir con los sacerdotes y decirles: aquí está mi ofrenda por mis pecados. Todos los días. Entonces todos los sacerdotes todos los días estaban, me tuve que volver a leer esos pasajes de Éxodo para asegurarme, y sí, era constante el servicio. Y el incienso era constante, y los sacrificios eran constantes. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de pecar. Somos pecadores. Nunca dejamos de pecar. Pecaban Siempre estamos pecando. Eran muy pecadores. Eran ellos. Ellos, nosotros ya no. Bueno, desde que conocemos a Cristo y vamos con su palabra, ya es menos. Ya es menos, pero dejamos de ser pecadores. como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, es imposible que el hombre deje de pecar porque el mal mora en mí, dice el apóstol Pablo, ¿va? Pero ya no tenemos que llevar sacrificios, ya no tenemos que hacer sacrificios de pobres animalitos, porque no alcanzarían los animales del mundo para cubrir todos los pecados Hasta en ese episodio. por supuesto. Dijo, no, No ya hay se nada que se acabó le eso, escape. aquí está, aquí les Así mando a es. mi hijo. Se acaban los Por medio de cabritos. él. Se acaban los cabritos. Y Aarón entraba, dice el estudio, una vez al año, nada más, en el día de la expiación, ¿va? Y ahora vamos a ver qué pasó con Cristo, qué cambió con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el siguiente párrafo. Cristo sumo sacerdote, dice. Lean los siguientes dos párrafos, por favor. Dice: Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, el nuevo orden espiritual, ofreció no solo el sacrificio de un animal inocente, de puro valor simbólico, sino su propio ser, y al derramar su sangre indicó de forma externa que había ofrendado su preciosa vida, de valor infinito, sobre la cruz, cuando fue hecho pecado por nosotros. Hablando en símbolo, desde luego, pero expresando así una hondísima verdad espiritual, Cristo, inaugurando ya sus funciones sacerdotales, llevó su propia sangre a través de los vastos atrios del verdadero tabernáculo y la presentó en el gran centro de todas las cosas, en la presencia inmediata de Dios, haciendo constar de una forma solemne y una vez para siempre que el verdadero sacrificio se había ofrecido, que el pecado se había purgado, que las demandas de la justicia y de la santidad de Dios se habían satisfecho y que las antiguas barreras entre Dios y el hombre pecador se habían derribado. Déjame hacer una pausa aquí. Fíjense, a ver si alguien me dice, ¿se acuerda cuáles fueron las últimas dos palabras del Señor Jesucristo antes de morir en la cruz? Dice: una vez para siempre, que el verdadero sacrificio se había ofrecido, que el pecado se había purgado, que las demandas de la justicia y la santidad de Dios se habían satisfecho y que las antiguas barreras entre Dios y el hombre pecador se habían derribado.
Y digo el Señor Jesucristo, Consumado es. consumado es. consumatum est. ¿Va? Todo esto es a lo que se refiere esa frase. En cuanto Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo, todo esto se abolió y por eso nuestro Señor Jesús pudo decir, consumado es. El sacrificio que mi Padre quería ya está hecho. Todo lo pasado se borra y empieza un nuevo pacto. ¿Va? ¿Sí? Sí. Ahora sí, hermanita, nomás el siguiente párrafo, por favor. Dice, Cristo entró, simbólicamente hablando, se sentó, no teniendo necesidad de apresurarse a salir, pues entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. He aquí la ampliación de la significativa frase de la sublime introducción de la epístola. El Hijo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿El otro también? No, está ahí. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En el lugar santísimo del tabernáculo del pueblo hebreo, como dice el doctor Trenchard en este estudio, no había como en el cielo un trono donde se sentara el sacerdote. ¿Verdad? ¿Qué había en el lugar santísimo? Recuerden. Nada más era el altar, ¿no? ¿Cómo se llama? El arca. El arca del pacto, Con los tres elementos. Con los tres El arca del elementos. pacto, Las sí. tablas. las tablas de la ley. Ajá, la vara de Aarón. El maná y Exactamente. Esos tres elementos. ¿Va? Pero no había un trono donde se sentara el sacerdote, el sumo sacerdote. ¿O sí? No. Por eso dice que cuando el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo una vez para siempre, ¿por qué dice que entonces se sentó? Porque ya habían, los sacrificios ya habían terminado Y Él se sentó a interceder. a la diestra del Padre, ¿verdad? Porque ya era el que venía como rey eterno. Para la pregunta que estábamos haciendo el domingo pasado, me obligaron a leer Éxodo otra vez, bueno, no todo, pero la parte del mío de todo esto. Gracias por obligarme a estudiar. Y dice, tres veces, tengo tres citas en Éxodo 25, 16, 40, 20, y ahorita leo sobre la otra, 27, 8, dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Preguntábamos si era dentro del arca donde estaban las tablas de la ley. Sí, estaban adentro del arca, y el maná y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Verdad? ¿Me Yo- puedes decir los versículos? No. Pero léame. Por favor. Como que ya está grabado. Como que ya está grabado, hermanita, ya no tengo escapatoria. Éxodo 25, 21. Éxodo 21, 16, perdón, 25, 16, 25, 21 y 40, 20. En esos tres pasajes se habla de lo que estaba dentro del arca. 40, 20. Lo que estaba dentro del arca. Muy bien. Respondan los pasos. Ahora Sí, no. Ahora vamos a concentrarnos en los versículos 13, 14 de Hebreos, que es la siguiente sección ahí de nuestro libro. 14. 13 y 14 de Hebreos. Vamos a leer. No, vamos a concentrarnos en estos versículos, que es lo que viene en el siguiente estudio. Ahora sí, la limpieza de la conciencia. Alguien que me ayude a leer ese párrafo. ¿En el libro? Sí, en el libro, página 62, la limpieza de la conciencia. Yo leo. La limpieza de la conciencia. La limpieza de la conciencia, Hebreos 9, 13, 14.
Después de presentar el gran hecho que corresponde al simbolismo del día de las expiaciones, el escritor nos hace ver el efecto de todo aquello en la conciencia del pecador, pues el magno acontecimiento histórico surte efectos subjetivos, pero reales, dentro de cada adorador, pues de otra forma carecería de sentido. La conciencia acusa la presencia del pecado y hace que el hombre sienta su culpabilidad. El peor estado posible es cuando la conciencia endurecida no acusa los movimientos de pecado dentro de nosotros, porque en tal caso no hay posibilidad de que el hombre acuda al remedio. Pero la conciencia sensible, en su labor acusadora, produce un estado de gran intranquilidad y desasosiego. No hay paz, no hay descanso, pero se sabe de una forma más clara o más velada que la terrible cuenta moral con Dios está todavía pendiente. Ahorita comentaba la hermana Yolanda, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano cuando comete algún pecado? En cuanto a la reacción, ¿cuál es la diferencia? Pues tal vez el cristiano siente una responsabilidad ante Dios y el que no cree en Cristo, pues no hay arrepentimiento. No lo invocan, No hay remordimiento. no hay arrepentimiento. Dice aquí el estudio, hay dos clases de conciencia, la conciencia sensible y la conciencia dura. ¿Ah? Nosotros tenemos la conciencia sensible. Eso espero. Pues no siempre. Eso esperamos, ¿verdad? Pues Porque- debe ser así, ¿verdad? Porque el Espíritu ya mora en nosotros y es el que nos redarguye cuando nos equivocamos. Exactamente. Esa es la gran diferencia entre un verdadero creyente y una persona que no es creyente, ¿no? O sea, esta hermosa llamada familia viene desde una de las ciudades que siempre está en paz, tranquilo, nunca hay nada de problemas, que se llama Nuevo Laredo, Tamaulipas, y llena de malitos por todos lados. Los malitos se sentirán, se arrepentirán de lo que hacen, No, tienen conciencia de lo que hacen. no. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en la humanidad? Es decir, los que no conocen a Dios no saben lo que para Dios está mal. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ellos no saben lo que está mal. ¿Por qué? Porque no han leído la palabra de Dios. Viven de acuerdo a lo que sus papás, sus abuelos, la sociedad les dice que está bien o está mal, o el gobierno les dice que está bien o está mal. Y en base a eso ellos se autojuzgan. Esto que estoy haciendo está bien o está mal, pero no es con base a lo que para Dios está bien o está mal. Es la diferencia con el creyente. El creyente juzga lo que está bien o mal en base a lo que dice Dios, no en base a lo que dice el mundo. Y por eso, como dice la hermana, cuando sabemos que hemos pecado, el Espíritu Santo de inmediato dice: ¿qué pasó, Chapo? ¿A dónde vas? Adelante, Ricardo. Una experiencia que hemos tenido como familia, hemos estado evangelizando literalmente entre personas armadas, entre sicarios, entre ese tipo de personas, cuando vamos a evangelizar a colonias que están un poquito más a la periferia de Nuevo Laredo, y bueno, están en todas partes, y como tratamos de evangelizar casi todas las semanas, los domingos y entre semanas, entonces lo que sí hemos visto es que escuchan, sí escuchan, y respetan, de alguna manera respetan, damos la palabra, damos testimonio, y literal, o sea, con permiso voy a pasar, y sí, o sea, hay esa, esa conciencia que quiere aprender, bueno, sí, ¿no? Y sí hemos visto, y ya cuando de repente volteamos, sí se quedan reflexionando, ¿verdad? Por eso la importancia. Hoy en día viven en un contorno. Ayer anduvimos aquí por la Macroplaza, mucho festejo a la muerte, y siendo uno de los países con más de 100,000 muertes violentas, dices, ¿cómo todavía lo festejan? ¿Cómo todavía lo...? Qué triste. Es que no saben de la palabra. Exactamente, porque no saben, pero ya cuando uno les empieza a explicar, sí escuchan. Ahí nos tocó la semana pasada del festejo de San Judas, nos salimos con la tenemos una como visitaxi con bocina, y pusimos nomás
lo referente a lo que es la idolatría. Y de un mundo de personas que pasaron porque hacen tipo procesiones y demás, de todas nomás dos reaccionaron pues groseramente, pero todos los demás por lo menos escuchaban, porque como era una grabación de 3 minutos, en lo que es la caminata pues sí alcanzaban a escuchar, pero sí escuchan. La cuestión es ir a llevarles el mensaje. Sí, claro. Dice, ¿cómo? Pues si está en internet, está en TikTok, está en las redes sociales. Sin embargo, no se meten. No. Y si se meten, se salen, ¿verdad? Sí. Pero ya cuando están ahí, que no tienen para dónde hacerse, sí escuchan. Sí, por eso nuestra labor es... Los llamados son los que escuchan. Por eso nuestra labor es no dejar de intentarlo. ¿Va? Él es el Espíritu Santo, es el que nos va a convencer de pecado, no nosotros. ¿Va? Y si dejamos de hacerlo, como dice la Biblia, las piedras hablarían. ¿Va? Es decir, Dios nunca va a dejar de darle a la gente la oportunidad de conocerlo. ¿Va? Y se revela a través de su creación. ¿Dónde dice eso? En la Biblia, sí, ya sé que van a decir que en la Biblia. ¿Pero en qué parte? En Romanos capítulo 1, eso dice el apóstol Pablo. Es por ahí va. Que la creación cuenta la grandeza de Dios, ¿va? Y que los hombres, a pesar de que vean la grandeza de Dios, todo lo que Dios hace, no quieren dejar el mundo. Esa es la realidad de las cosas. No quieren dejar la comodidad del mundo, ¿va? Sí, quiero dar un testimonio, a lo mejor es un poco largo, pero mi hija está en Carolina del Norte y tiene una amistad, una señora que ha sido su ángel para ella ya, y esa señora tiene un hijo que estaba en la cárcel, y ahorita acaba de salir, pero antes de que saliera, él tenía una amistad de hace muchos años, y esa persona empezó a preguntar por él, ya que él iba a salir de la cárcel, empezó a preguntar por él, y ya le dijeron que estaba en la cárcel, y ella preguntó cuándo lo voy a visitar, en fin, ya tuvo relación con él, se empezaron a mensajear y demás, y entonces cuando este muchacho salió, el mensaje es: Dios, ¿por qué le puso a esta mujer en su camino? Porque esta mujer le consiguió trabajo antes de que saliera de la cárcel, en un lugar a donde él va a ayudar a las personas que fueron drogadictas, a todo eso, que es en los únicos lugares que a ellos les pueden dar trabajo. Entonces ahí le dieron trabajo, o sea que ya salió con trabajo, y además cuando salió él iba a salir como animalito sin quien lo recibiera. Ella fue a recibirlo porque él antes se entregó a Dios en la cárcel. Él estuvo evangelizando, él hizo un libro ahí en la cárcel para evangelizar a los presos, y a todo eso él se acercó a Cristo. Él había sido drogadicto, había sido, a cosas feas, ¿no?, que hacen los drogadictos y demás, pero ahí se redimió en la cárcel, y él ya salió con una persona que lo iba a guiar, ¿por qué Dios lo puso a esta persona en su camino a tiempo? ¿Verdad? O sea, son testimonios que dices, hijos, quien no cree en Dios, por Dios, es más que tangible, ¿no? Dios cuida de sus hijos. Por eso quería yo expresarles este testimonio, porque es muy hermoso, y él ya va a salir con un trabajo y a evangelizar, y pues nomás oramos mucho para que él no suelte a Dios, que él se siga pensando a Dios. Dios cuida de sus hijos siempre, esa es su promesa. Sí. Y de los arrepentidos, porque sí, gente que fue terrible y demás, Dios se vale de esas personas para Ahora, su gloria. pregunta, cuando usted se da cuenta de que ha pecado, ¿cuánto tiempo se tarda en pedirle perdón a Dios? ¿Hasta en la noche cuando va a orar? No, yo al De instante. inmediato. Yo al instante y... Ya aprendimos, Ahora hay ¿verdad? que hacerlo de Yo Ya antes no lo aprendimos. hacía, pero ahora sí lo hago. Ya ahora, antes no.
Porque muchos de nosotros a lo mejor con nuestra inmadurez espiritual, Sí. no, sí, pues los voy a juntar y en la noche ahí me pongo a cuentas contigo. ¿Quién te dice que vas a llegar a la noche para poderle pedir perdón a Dios? Nadie te puede asegurar que vas a llegar a ese momento de tu vida. Y qué triste y qué feo que mueras en pecado, no confesado, ¿verdad? Digo, no pasa nada porque el pecado está en tu cuerpo se va a destruir, tu espíritu. ¿De qué predicamos el domingo pasado? ¿Se acuerdan? ¿De qué predicamos? Precisamente eso de la... Ajá, Sí. Lavados, santificados y justificados. Pero no nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu. Entonces, cuando hemos sido lavados, santificados y justificados, nuestro cuerpo se va a llevar el pecado a la tumba, y ahí se va a destruir, va a desaparecer, y nuestro espíritu va a la presencia de Dios. Pero qué triste morir sabiendo que hemos pecado. Entonces, lo que dice Dios es, si el espíritu te redarguye, o sea, no te tardes en pedir perdón, porque mientras estemos en pecado estamos separados de Dios, ¿verdad? Y qué triste y qué peligroso estar separados de Dios. Muy bien. Uno lo siente, pastor. ¿Perdón? Uno lo siente y no te sientes a gusto más hasta que solo pedir perdón. ¿Verdad? Porque lo traes, ay, pues es esto, no debo. Y yo me imagino que luego hay que pedirle uno, bueno. Claro, hay que ponerse a cuentas con Dios. Es lo que digo a mi esposa cada vez que me golpea, le digo, ponte a cuentas. Te arrestó. Si fuera, no. Muy bien, pongámonos serios. Vamos otra vez al estudio. Página 63, el primer párrafo, por favor. En la provisión temporal del antiguo régimen hubo dos defectos fundamentales. Uno, tenía que ver solamente con manchas externas, tales como los contactos con cuerpos muertos u otros objetos ceremonialmente inmundos. Dos, esta limpieza circunstancial se conseguía por medio de cosas materiales y actos que carecían de valor intrínseco. El simbolismo aquí se basa principalmente sobre la ordenanza de la vaca alazana. ¿A qué se refiere, perdón, ahí? La vaca que debería leerse: la vaca alazana fue sacrificada según el característico ritual de un sacrificio por el pecado o de expiación, pero una vez quemada la víctima se guardaba las cenizas en un lugar limpio. Si algún israelita se daba cuenta de que había incurrido en alguna inmundicia ceremonial, había de ser rociado con agua viva que se había echado en un vaso sobre estas cenizas. Vamos a ese pasaje, no lo vamos a leer todo, no se necesita leer todo. Lo que habla de la vaca alazana son nada más algunos versículos. La palabra alazana simplemente quiere decir roja. No es otro. No es otra cosa, ¿verdad? La vaca alazana es esa vaca rojiza, el color de la piel de la vaca es rojiza y se le llama vaca alazana. Es un tipo de vaca diferente, ¿sí? Y se usaba en un ritual diferente. En Números 19 dice, versículo 1, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley de Jehová, que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, porque hay algunas vacas rojizas que de pronto tienen algunas canitas blancas, esas no. Tiene que estar perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará, fíjese muy bien, no es en el atrio, no es en el tabernáculo, fíjese bien, dice, la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia, en presencia del sacerdote, y Eleazar el sacerdote tomará la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con sangre de ella 7 veces.
y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, todo. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en el que arde la vaca. Es como si pusiera a Dios un olor de incienso diferente, fíjese. Cedro, hisopo, escarlata, lo va a echar en medio del fuego donde se está quemando la vaca. ¿Estamos bien? 7, versículo 7. El sacerdote lavará luego sus vestidos, su cuerpo, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. ¿Por qué sería inmundo? ¿No sabe por qué era inmundo? ¿Y seré Si está ya limpio, ¿por qué es inmundo? Porque, según Levítico, Limpio por fuera, pero... según Levítico, cuando una persona tenía contacto con un cadáver, se consideraba inmundo. ¿Por qué? Porque se contagia con la sangre. ¿Se acuerda que el domingo pasado me preguntaron acerca de todo eso? Bueno, no lo voy a decir porque está una señorita aquí presente, pero ya se acuerda de eso. La sangre derramada por un animal, o como sea, se considera algo inmundo. ¿Ok? Entonces, como el sacerdote tuvo contacto con la sangre del animal, se considera inmundo hasta en la noche. ¿Estamos bien? Sí. Versículo 8. Asimismo, el que la quemó, o sea, el que le ayudó a hacer quemar la vaca, también está inmundo, va a ser inmundo hasta en la noche. Versículo 9. Y un hombre limpio, es decir, que no tuvo contacto en el sacrificio, recogerá las cenizas de la vaca, junto con las cenizas del cedro y el hisopo y la escarlata, etc., y las pondrá fuera del campamento, en un lugar limpio, y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Se iba a utilizar para el pecado. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, etcétera, etcétera. Aquí está el versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Para eso se usaba. El que leíste que es número. Número 19. O sea, era un rito especial que se usaba para aquel israelita que había tenido contacto con un cadáver, ¿sí? ya fuera circunstancialmente o a propósito. Entonces tenía que ir afuera del campamento y se rociaba agua con las cenizas al tercer día, y eso lo limpiaba para que pudiera estar limpio y poder entrar al campamento nuevamente. ¿Sí? Esto que está diciendo. ¿Vamos bien? Se debe echar en un vaso sobre estas cenizas. Ajá. La acción. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Muy claro. Bueno. Bueno, para mí. Bueno, vamos a leer el siguiente párrafo. Luego, después de unos días de separación, Luego, después de unos días de separación, se consideraba de nuevo como limpio y capacitado para tomar su parte en el culto del pueblo. Las cenizas de la vaca alazana, así guardadas y utilizadas, nos hablan del valor permanente del sacrificio de Cristo que, aplicado a la conciencia del creyente que se da cuenta de alguna mancha en su vida y que lo confiesa sinceramente, restaura la comunión con Dios en el sentido de 1 de Juan 1:5 al 2, 1:5-2:2. Si leemos los versículos de Hebreos 9, 13 y 14, a la luz del simbolismo que hemos notado, comprenderemos bien unas frases que de otra forma carecerían de sentido. Podemos expresar el sentido general de la forma siguiente: porque si la sangre de machos, cabríos y de toro, principales sacrificios de expiación, y las cenizas de una becerra, utilizadas según la tipología de la vaca alazada, que ya hemos considerado, rociadas sobre aquellos que se han contaminado de una forma ceremonial, santifican para la pureza del cuerpo, de tal forma que aquellos que así han sido limpiados pueden participar otra vez en los ritos externos del culto. Cuanto más la sangre de Cristo,
que es todo el valor de la muerte expiatoria de Dios hombre, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin macula a Dios. Purificará nuestra conciencia de toda obra manchada por el pecado, que es muerte, para que vivamos en un culto espiritual al Dios viviente. Gracias, Omar. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, es lo que nos explica el número. Sí. O sea, el simbolismo de la vaca alazana es como decir algo que ahí estaba siempre listo, destinado para cuando alguien se arrepentía pudiera acercarse ahí y ser limpiado. El simbolismo para el cristiano es ese. Es decir, cada vez que nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Ahí está siempre. Todo es que nosotros nos queramos acercar a ser limpiados. O sea, algo que era considerado perfecto, sacrificado y a lo que acudías para limpiar. Correcto. Y en este caso la vaca alazana por una limpieza corporal, física. En el caso del Señor Jesucristo es una limpieza total, espiritual. Por eso la limpieza que daba solamente era física también. Correcto. Sí, y dice el autor de este estudio, dice, todo eso tenía dos efectos. Una, que se hacía con animales, ¿verdad? Y que tenía que ser un sacrificio repetitivo y que eran manchas externas. Son los dos efectos que menciona aquí el doctor Trenchard, ¿verdad? Limpiaba lo externo, ¿verdad? Pero no lo interno. Y nuestro Señor Jesucristo sí limpia todo. Ahí hay una cita, 1 Juan 1, versículo 5 hasta el 2.2. Si alguien la tiene y la quiere leer, se lo voy a hacer mucho. Dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué les parece este pasaje? Un pasajazo, ¿no? Para unos 5 sermones. Unos 5 sermones fácil. ¿Estás de acuerdo, Luisito? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Adelante. Sí, bueno, ahorita que estábamos sobre este estudio y viendo todo lo que se tenía que hacer, pero los judíos, todos ellos estaban viendo la gloria de Dios, miraban la gloria de Dios físicamente con sus ojos. Entonces, cuanto más nosotros que no la vemos, sino que la creemos, que todo es por fe y que realmente ahí está la gloria de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Aquí la cuestión y lo que vemos el enfriamiento de la iglesia en general es que ya no tenemos esa intimidad con Dios en oración, en ese personal, ¿verdad? De ir a tu habitación a solas, y ya los quehaceres de este mundo pues cada vez nos aparta, nos ha absorbido de tal manera que esos tiempos pues se han limitado demasiado, y peor aún que luego ni cuenta nos damos. Y es por eso, si vemos tantas iglesias, digo, ahorita busqué en el mapa iglesias cristianas, un montón, sí. Pero ¿por qué todavía no hay ese decir, bueno, si es mucho el pueblo, ¿qué está pasando? No estamos dejando la gloria de Dios, no estamos dejando que el Espíritu Santo realmente, que ya está en cada uno de nosotros y que se manifiesta más, porque lo hacemos sin ver, sino por sentir. ¿Por qué no se manifiesta hacia los demás? Porque lo que pasa es que hay muchas iglesias que
que no llevan la palabra de Dios. O sea, muchos pastores dicen lo que ellos creen, lo que ellos piensan, pero no se basan en la palabra de Dios. Ese es el problema. Bueno, son falsas iglesias. Yo sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero lo que voy, ya ese tiempo de comunión hacia la gloria de Dios, Sí, hacia el cuando menos Espíritu tuvieron Santo, un conocimiento. todos nos hemos Sí, sí, guardado, sí, incluso en los que sí llevamos buena doctrina. Bueno, todos dicen que llevan buena doctrina. Bueno, los que llevan la buena doctrina, ¿verdad? De todos modos, el tiempo hacia el chequinar de Dios, hacia la presencia de Dios. Es que el ser humano nos encanta la comodidad, y la comodidad nos la da el mundo. Entonces no queremos sacrificar cosas que el mundo nos da y que nos gustan. Entonces, desgraciadamente, eso es lo que platicábamos en la clase y hace 8 días aquí en la iglesia, que pues eso nos gana más, que nos dice Jesús, no te juntes con personas que van a enseñarte cosas que no son correctas, y vas y lo haces porque pues te divierte, te gusta, porque estás en convivencia, pero pues no, o sea, no es lo correcto. Y eso es lo que nos gana. Gana el mundo. Sí, y tenemos que estar en lucha constante con eso, porque hasta los que procuramos llevar la palabra de Dios correctamente, a veces nos gana. Sí, yo creo que, bienvenido hermano Donovan. Gracias. La realidad es que, si entiendo bien lo que dice el hermano Edgar, es que si nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo, el todopoderoso Espíritu Santo, mora en nuestro interior, y que no somos nosotros los que vamos a evangelizar ni los que vamos a convencer a las personas, sino Él a través de nosotros, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no dejarlo a Él usar nuestra vida para su gloria? Si Él tiene el poder de convencer a todos los que andan en el camino. Lo que nos corresponde es sembrar. Por eso decía yo el domingo pasado, ¿qué tanto la gente que nos conoce puede, al vernos, al ver nuestro testimonio, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, a dónde vamos, etcétera, qué tanto esas personas pueden decir, oye, me parece que tú eres cristiano? Nuestras reacciones. Alábete el extraño y no tu propia boca, cerraba yo el domingo pasado, ¿verdad? Que sea la otra persona y no tú el que diga yo soy cristiano, sino que la gente por tu forma de vida diga, a mí se me hace que tú traes algo adentro. ¿Verdad? Pero es diferente. Somos diferentes. La promesa del versículo 9, se la sabe de memoria, la acaba de leer el hermano Edgar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué ya se lo sabe de memoria? ¿Por qué no me lo dije yo? ¡Órale! Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No? A ver, otra vez. Si con 1 Juan 1.9, 1 Juan 1.9, famosísimo ese versículo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego dice el versículo 2 del capítulo 2, que también dio el hermano Edgar, no solo nuestros pecados, la sangre de Cristo alcanza para limpiar los pecados de todo el mundo, de todo el mundo, todo aquel que quiera venir a sus pies. La clave es si confesamos nuestros pecados. Y antes de venir a Cristo, usted y yo no éramos de los que nos gustaba confesar nuestros pecados, ¿o sí? Por eso hay que sentir compasión por esas personas que no conocen a Cristo. Yo creo que nos justificábamos mucho, ¿no? Es que hice esto porque aquel me hizo, porque así me vio feo. Porque no conocíamos de la palabra, porque hemos cambiado por la palabra de Dios. Lo bueno, y digo, es la primera vez que veo este nombre, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Lo bueno que está todo ese fruto del Espíritu, ¿verdad? Esa iglesia. Así es. Eso espero. Amor, paz, benignidad, templanza. Qué bueno. Eso es lo que... nombre,
Y eso viene pues de la comunión del Shekinah, de la gloria del Espíritu Santo, de esa comunión diaria. Exactamente. Una responsabilidad muy Es grande una para la responsabilidad. congregación. Sí, sí, sí. Siempre hemos dicho que Sí. nuestro deseo es que toda persona que entre aquí y que no por primera vez presienta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que se sientan amados por nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que permear. Muy bien, Además quiero decir algo. dígale. Su niño, ¿cómo se llama? Leonidas, qué bárbaro, me dejó sorprendida. Enseguida participó, contestó perfectamente bien. Muy excelente niño. Ha leído ya 2 veces la Biblia. ¿Tiene aquí a los papás? Sí, o sea, es el reflejo. Ahí está el reflejo de los Sí, papás. El reflejo del niño son los papás. Sí, no, hombre. Siempre, toda la vida. Muy bien. Tristemente se nos acaba el tiempo. Ahí está la prueba del cumplimiento del versículo, a ver si se saben la cita. Instruye al niño en su camino. No me dijiste Y aun no me cuando dijiste fuere que viejo. iba a haber examen. Sí. ¿Eh? Me hubieran dicho que había exámenes. Nunca se apartará de él. Ya ven cómo son, hermanos, me están dejando mal aquí con el hermano Edgar. A ver si ya no vuelvo a ir ahí con tus hermanos, no se sabe ningún versículo. Si quieres hablarnos para que lo busquemos y lo Y enseguida nos acordamos, pastor, pero pues Se los voy a dejar de tarea, no se los voy a decir. Busquen. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. a ver, ¿Cuáles son los Por eso es tan importante que vayan a la escuela dominical para que sean instruidos. No. Deseamos, Pero ya voy a cortarle aquí, pero ¿Dónde viene lo de si confesamos? si confesamos sus pecados, 1 Juan 1:9, 1 Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Y si confesamos nuestros pecados, El Espíritu Justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. eso, palomita, ¿quién no se lo aprendió? Palomita, hermano Luis, ¿nadie más? No, Marcín. Está bien fácil. Mamá también se lo sabe. No lo comprometas, le hago a la abuelita, luego. qué mala. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Jesucristo, es fiel, sí, es justo, sí. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, tiene el poder y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya se lo aprendió? Bueno, Sí, es eso. vamos a terminar con una oración. Pastor, nos despide en oración, por favor. Por favor, sí, adelante. Padre, gracias te damos, Señor, por Cristo, nuestro Salvador, que hemos recibido en el derramamiento de su sangre, el perdón de pecados y suerte entre los santificados. Gracias, Señor, por estas lecciones que nos ayudan a pensar en la obra maravillosa que tenemos en Cristo Jesús, que superó los sacrificios que se ofrecían en aquellos años. Gracias, Padre amado, por cada uno de los presentes. Haz que manifiesto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.